Buenos días. Mi encuentro con Rudolf Steiner no ocurrió cuando encontré su primer libro ni cuando hice mi primer grupo de estudios, sino que ocurre a veces cuando puedo abrirme al diálogo. Así que de lo que voy a hablar ahora es del diálogo. Y todo empezó con Sócrates. Hace poco tuve la suerte de estar en una sala de profesores, en una escuela, y frente a la sala de profesores, pasillo mediante, había una clase donde estaba el profesor con los estudiantes jóvenes. Y durante toda una hora se pudo oír, los que estábamos en la sala de profesores, pudimos oír que el profesor hablaba y realmente su voz, la cadencia de su voz, se escuchaba desde la sala donde estábamos nosotros. Y una colega me dice: ¡qué lujo! Los estudiantes hace una hora que están en silencio. Dijo: no vuela ni una mosca. Y yo, para mis adentros, pensé en Sócrates. Y pensaba, ¿qué pasa en el interior de esos estudiantes que durante una hora no conversaron ni con el profesor ni entre ellos? Y vamos entonces a ver qué decía Sócrates. Muchos deben saber que Sócrates instaba para el aprendizaje al diálogo. La palabra diálogo, etimológicamente, es una palabra que indica algo que se diverge, dia, y logos, que es verbo, palabra creadora, conocimiento. Tiene muchas acepciones, tantas que no hay un concepto que lo pueda envolver. Pero para que exista una divergencia, para encontrar el logos, tiene que haber más de uno, tiene que haber más de dos, o por lo menos dos. Como esa frase que se dijo 2 veces ya aquí: mientras haya 2 o más de 2 reunidos en mi nombre. ¿Por qué es eso? Porque algo sucede cuando hay más de uno. Y lo que decía Sócrates que sucedía no era que uno alcanzaba ese conocimiento, sino que en realidad recordaba algo. ¿Y qué es lo que recordaba? Recordaba algo de donde el ser humano venía y donde había visto todo. Era el mundo espiritual, pero le llamaban el mundo de las ideas. De ahí veníamos todos. Cruzábamos un río, el río Lete, el río del olvido, y nacíamos, o nacemos. Pero no recordamos nada del mundo espiritual. Y Sócrates decía: pero mediante el diálogo no alcanzamos conocimiento, sino que recordamos. Y tenían una palabra para eso, los griegos. La palabra era aletheia, que quiere decir sin el río del olvido. Es decir, que cuando uno dialoga puede recordar vivencias del mundo espiritual o del mundo de las ideas. Nosotros decimos tener intuiciones. Uno puede cruzar el río hacia el otro lado. Y esto que les estoy diciendo le costó la vida a Sócrates. Y además, Sócrates decía que era la primera persona que no necesitaba del oráculo para tomar una decisión.
Ustedes saben que el oráculo era un lugar en donde todas las personas iban para tomar una decisión. Tenían que consultarlo con una sacerdotisa que le revelaba lo que el mundo espiritual decía sobre una acción que debía tomar. Por ejemplo, ¿me debo casar? ¿Debo tener un hijo? Un rey preguntaba, ¿debo ir a la guerra? Y el oráculo respondía. Y Sócrates decía, yo no lo necesito. No lo decía así. Lo decía mucho mejor. Porque yo dialogo internamente con mi daimon. Para los griegos el daimon era un ser vinculado a uno mismo con el que podía hablar. Por lo tanto, acá aparece una entidad ligada al ser humano que le ayuda a tomar decisiones. Y vamos a dejar un poquito descansar a Sócrates para avanzar un poco en el tiempo y llegar a Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, que fue el primer filósofo que pudo dialogar para sí mismo. Él escribe un libro llamado Las Confesiones, y en esas confesiones él realmente hace un gesto de interioridad que no existía, porque la filosofía antes y también después de él, durante mucho tiempo, va a dialogar con otro o con una entidad inventada. Por ejemplo, Doña Verdad, Doña Amor, Doña Virtud. Pero aquí Agustín habla para sí mismo una especie de diario íntimo filosófico. No había existido eso todavía. Entonces, ya ahora no está esa entidad ligada al ser humano con la que Sócrates dialogaba. Ahora está dentro de uno mismo, o está la posibilidad de dialogar internamente. Y va a aparecer, varios siglos después, seguimos avanzando, una filósofa en Francia, Marguerite Porete, que va a decir que el ser humano, cuando limpia su alma, cuando la despeja de su egocentrismo, permite que Dios se mire al espejo en el alma del ser humano. Escribió un libro muy hermoso que se llama El espejo de las almas simples. También le costó la vida. Para esa época, otra mujer, Hildegarda de Bingen, trató de romper con una tradición. Ustedes habrán escuchado alguna vez la frase de que el cuerpo es la cárcel del alma. Eso es algo que viene desde Platón y que se acentuó con los neoplatónicos en la Edad Media. El alma está ligada a ese mundo de las ideas, es perfecta, y el cuerpo, como es materia, es imperfecto, es perecedero. Por lo tanto, hay que ocuparse del alma y no del cuerpo. Hildegarda decía que si no generábamos una tensión entre cuerpo y alma, si no generábamos un diálogo, no podía aparecer algo cósmico que el ser humano portaba. Y además nos enfermábamos. Entonces, solo había salud cuando había armonía entre cuerpo y alma. Un poquito más adelante de esto, yo sé que hay muchos nombres, pero no hace falta que se los acuerden. Un poquito más adelante hay dos filósofos, Meister Eckhart y Nicolás de Cusa, que se preguntan sobre algo esencial, que es aquellas palabras del Génesis de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y la pregunta es, si Dios es inmaterial, ¿cómo hizo al hombre a su imagen y semejanza? Si además lo hizo de la tierra. Viene de humus, humano, hombre, pero también de homo, igual a Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo en el ser humano que no es la materia? Porque además después aparece la condena, en donde dice, del polvo eres y al polvo volverás.
Lo que después concluyen estos filósofos es que lo que Dios hizo a su imagen y semejanza es un intelecto divino, obviamente. Intelecto en el sentido original de la palabra, del que elige interiormente, intelecto. Entonces lo que Dios hizo en el ser humano es darle la capacidad de tomar decisiones. Ahí el ser humano es humano, no es solamente polvo. Y después avanzamos un poquito más y nos vamos a encontrar con un momento en donde hay un drama para el ser humano porque se empieza a alejar del entorno, no se siente parte de la naturaleza. Y esto lo va a expresar René Descartes cuando diga, yo pienso, por lo tanto existo, porque el entorno no me da existencia. Y tengo que observar el entorno. ¿Con qué observo el entorno? ¿Con qué lo percibo? Con mis sentidos. Pero mis sentidos se equivocan. Yo puedo escuchar que alguien me está llamando, pero no me estaba llamando. O yo puedo ver las hermosas vaquitas que están comiendo ahí, pero cuando me acerco son dos burros. A los miopes nos pasa eso. Los sentidos nos engañan, dice Descartes. Entonces, ¿cómo puedo yo percibir el mundo? Y ahí empieza la era de la racionalización. Hay que aferrarse a lo que es seguro, a las matemáticas. 2 más 2 siempre es 4. No importa lo que me digan mis sentidos. Y entramos en el pensamiento lógico moderno. Gracias a que apareció un joven llamado Fichte, pudimos dar un paso más. Pero para que Fichte pudiera ayudarnos a dar ese paso, primero Goethe tuvo que escribir una novela hermosa, trágica, que son los sufrimientos del joven Werther. Goethe estaba enamorado de una mujer, Charlotte, que era la mujer de un amigo de él, y entonces entró en un gran dilema. Decidió escribir un libro y contar sus sufrimientos a través del libro. Y el joven Werther se suicida. Y generó tanta empatía en los que lo leían, sobre todo en los jóvenes, que empezaron a vestirse como Werther y se empezaron a suicidar como Werther, a tal punto que tuvieron que suspender la publicación. Dicen que Federico de Prusia dijo, Goethe mató más gente que Napoleón. Lo cierto es que Goethe no sabía qué estaba haciendo y él estaba fundando el romanticismo. Es decir, ahora alguien podía preguntarse, ¿qué me está pasando? Y Fichte dice, dejemos de poner el fenómeno fuera y pongámoslo aquí. ¿Qué es el yo? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y ahí aparecieron los románticos. Muy cerca de aquí se reunían en Jena Fichte, Schiller, Goethe, von Humboldt, Novalis, y romantizaron el mundo. Gracias a ese paso aparece el yo como objeto de estudio. Por primera vez. Aquello de lo que Sócrates decía está por aquí, algo que me habla, ahora lo vamos a poder percibir. Después aparecerá otro filósofo, y más que filósofo, algunos de ustedes lo habrán escuchado nombrar, Rudolf Steiner, que dice, tenemos un sentido para percibir el yo ajeno, el yo del otro, y abre una puerta nueva. ¿Quién es el otro? Que es como yo, porque tiene un yo, pero no soy yo. Está fuera de mí. El otro es la lejanía, el otro es lo inalcanzable, pero ahora lo podemos percibir. Y luego vendrán algunos filósofos en el siglo XX que podrán tomar esta idea del otro y trabajarlo. Hannah Arendt, Levinas y Simone Weil, que dice algo muy hermoso, que si nosotros nos vaciamos internamente y quitamos todo lo nuestro, ahí podemos recibir al otro. Había leído a Marguerite Porete y su espejo de las almas simples. Pero claro, no sabía que era Marguerite Porete, porque les conté que Marguerite Porete le costó la vida su libro y quemaron sus ejemplares. Pero, como era copista, había dejado algunos como anónimos. Recién en el siglo XX, segunda mitad, se descubrió que era de ella. Y Simone Weil lo había leído
Y esta idea de que para que entre Dios y pueda mirarse en el espejo del alma, lo transforma, porque era laica, Simone Weil, y dice, si yo me quito todo de mí, recién ahí puedo recibir al otro, si no el otro no puede entrar. Y yo puedo ir hacia el otro cuando el otro me invita a entrar. Y ahí ocurre algo. Y creo que este es el encuentro verdadero entre nosotros. Y es lo que el ser humano se está jugando en cierta medida. Nosotros en las escuelas tenemos a los estudiantes con un currículum que tienen que aprender, están trabajando con eso, luego salen al patio, al recreo, a volver a entrar a su cuerpo, a volver a vincularse con su cuerpo físico, hacen deporte, juegan, comen, van al baño y luego vuelven a la clase. Y la pregunta es, ¿cuáles son los espacios que nosotros podemos dejar para que suceda aquello que hizo San Agustín, que es un momento de recogimiento para el diálogo consigo mismo? Estoy hablando de los jóvenes. Para que se pueda construir la intimidad. Y donde aparece la intimidad, aparece ese yo estoy aquí, yo quiero decir algo. Y entonces, recién ahí, después puedo ver que hay otro y abrirme e invitarlo. Ahí nos estamos jugando a la humanidad, en realidad, porque ahí aparece esta sustancia divina que hablaban Meister Eckhart y Nicolás de Cusa. Ahí somos humanos y somos divinos y no somos solamente polvo. Hay una frase que escuché hace muy poco que dice, conversar es fundirse en versos con el otro. Ahí está el ser humano. Gracias.